Tervetuloa, entrepreneur. Tervetuloa, pues si ustedes no lo saben, significa bienvenidos en finlandés. Y ya que estamos transmitiendo desde Finlandia, Tervetuloa. Estamos con un invitado para hablar de una fecha importante. Vamos a hablar de los 10 años de Kipu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Roberto Opaso, fundador de Kipu. Muchas gracias por estar conectado, por tener esta conversación con nosotros, de hacer este raconto de esta década de existencia de Kipu. Y le pongo harto color porque el mundo fintech en Chile no tiene tanto tiempo de existencia. En un principio probablemente encontró una serie de dificultades, por no decir con la banca. Entonces que una fintech esté llegando a 10 años, y después lo vamos a conversar, pero entiendo que sigue muy viva, es un hito que creemos que es importante destacar. Así que bienvenido a estas ondas radiales, Roberto. Muchas gracias. Hola Rob, muchas gracias, gracias por la invitación, felicitaciones también por tu emprendimiento. Me parece muy entretenido poder compartir estos 30 minutos o lo que sea necesario. Eso. Oye, eh, 10 años. Cosas importantes de esos 10 años es la historia. Mm. Me encantaría que le podamos recordar a nuestra audiencia o a todos quien está mirando o escuchando cómo partió esta idea que cumple 10 años. Ok, y el peligro es que como hemos evolucionado un poco, si yo parto destacando mucho que Kipu es lo que era, una solución de pago basada en la simplificación de transferencias, voy a tener poca oportunidad de reforzar que hoy día es una solución de Open Finance que va a datos, pagos, y es un poco más abierto. Entonces hago esa sinopsis. Pero partimos como una solución que automatizaba la generación de transferencias. Esta es una tecnología, voy a usar el término web scraping, que significa un sistema que hace los comportamientos de un usuario, pero es un sistema que los hace automáticamente. Entonces, de cara al usuario, implementamos nosotros la interfaz de usuario y podemos poner ahí nuestro logo, colores, etc. Y Ujú. el usuario puede pagar con cualquier banco usando su derecho a hacer transferencias con el banco que sea, usando su derecho a elegir el browser, que en este caso es Kipu, para poder operar, usando su derecho a ser representado, en este caso Kipu actúa como un representante del usuario, y por lo tanto Kipu no necesita un contrato con el banco para poder operar, lo que nos permitió operar en tiempos en que se hablaba mucho del monopolio de Transbank. Eso ya no es tan así, digamos, la página está como en un proceso de darse vuelta, no diría que ya se dio vuelta, pero está ahí en un proceso. eh, y salimos al mercado con una innovación tecnológica que nos permitió desafiar a una empresa que se veía como un monopolio. Digo se veía porque legalmente Mm. no corresponde el término, pero como más informalmente uno habla de Transbank como algo que fue un monopolio. Oye, Y Roberto, espérame, te sí, voy a interrumpir ahí. Es súper interesante este juego de, digamos, David versus Goliat, pero ¿cuál fue el problema que buscaron solucionar o cuál fue la oportunidad que vieron precisamente mm, para crear Kipu en ese momento? sí, se llega a dar vergüenza contar la verdad porque se parece tanto a las historias prefabricadas que cuentan los emprendedores en los eventos. Ya. Ah, como yo tenía un problema, lo resolví y después dije, ¿por qué no darle esta solución a todo el mundo? Y sin embargo es verdad, es súper verdad. A mí me pasaba que yo era delegado de curso en el colegio de mis hijos, y ofrecía, qué sé yo, mailings y las típicas cosas que la tecnología permite, pero quería poder recaudar las cuotas de curso. Mm. Llamé a un amigo que trabajaba en la banca, porque tenía muchos contactos, yo había trabajado en la banca también, y le digo, oye, la integración de WebPay es prácticamente imposible, los costos imposibles para esto, y yo como persona que quiere recaudar las cuotas de curso estoy fuera de lo que están dispuestos a atender, y ahí nos enfranjamos en una discusión que casi terminó cuando él dijo, bueno, pero las cuentas son de los bancos y los bancos hacemos con ellas lo que queremos, si te gusta el servicio lo contratas y si no, no.
Y yo le Ya. dije, pero ¿cómo me vas a decir que las cuentas son de los bancos si las cuentas son de las personas? Y de hecho las personas tienen derecho a hacer transferencias que sean en línea y gratuitas y yo puedo hacer un sistema que las automatiza. Y ahí fue una cosa increíble como en mi cabeza era como, puta, esto que estoy diciendo es verdad. Y salió pero salió del enojo de la discusión. Y llegué a juntarme con Emilio, que estábamos intentando otro emprendimiento en ese momento. Ya éramos socios, pero intentando otro emprendimiento. Y le cuento esta idea y Emilio se embaló y le fuimos dando forma. E incluso volvimos donde mi amigo Mm. a decirle, oye, mira lo que estamos haciendo, esto es gracias a tu idea. Y él decía, no, eso no se va a poder. Y como que no lo entendía. Pasó una cosa rara, que es que cuando uno le intentaba explicar a la gente de la banca que uno podía hacer transferencias haciendo en el fondo un browser que no se comportara de la manera estándar en que se comportan todos los browsers, sino que facilite una transferencia en el contexto de un pago, como que arrugaban la cara y decían, no, eso no se puede, los bancos no te van a dar permiso, y uno decía, es que no tienen que dar permiso, porque esto es el browser, es por el lado abierto, no, 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 sí te tienen que dar permiso, para eso son los botones, no entendían. Cuando uno le explicaba a gente que no era del mundo de la banca, sí Mm. lo entendían, pero al mismo tiempo volvía el problema del permiso en el sentido de que estaba como la caricatura de que el dueño de la pelota puede hacer demasiado con ella y eso dificultó el financiar la empresa. Toda la Mm. ronda de Friends and Family fue difícil porque algunas personas decían, me parece que esto es genial, pero los bancos no te lo van a permitir. Y uno le decía, ¿y cómo lo van a impedir? No sé, pero no te lo van a permitir. Pero se van a enojar. Claro. Entonces costó mucho. Y de hecho me acuerdo que en esa época estaba Cumplo, que fue una startup que salió como 6 meses antes que nosotros al mercado. Y poco después de salir, algún banco puso una denuncia y llegó la PDI a las oficinas de Cumplo y les incautaron todos los computadores. Ah, se Eh, pasaron. Y uno dice, chuta, ¿será lo que nos va a tocar a nosotros? Todavía no abríamos las puertas, pero era como, nos tenemos que preparar para esto. Por supuesto, el informe en derecho con el que trabajábamos, sabiendo que corríamos ese riesgo, y con la suerte de que Cumplo decidió dar la pelea antes, Mm. y entonces a ellos les salió muy bien, porque el haber recibido este golpe significó mucha cobertura de prensa, fortaleció mucho la marca y de alguna manera como que la banca se dio cuenta de que golpeando también recibían golpes de nuevo, de vuelta y golpeando también fortalecían, no todo era debilitar. Entonces cuando nosotros hicimos nuestro inicio de operaciones, no nos pasó nada parecido. Por suerte, porque si bien nosotros estábamos preparados y estábamos dispuestos a que Ya. llegaran a la oficina y nos incautaron todos los PC, estábamos dispuestos a dar esa pelea, pero no la queríamos. Nos habíamos preparado para intentar evitarla. Igual con tu socio Y yo creo tampoco que Cumplo fue fueron. determinante en que ellos vivieron el mal rato y no nosotros. Igual ustedes dos tampoco deben haber sido los niños más queridos de la banca tampoco. Para nada, inicialmente, hoy día esa situación ha cambiado drásticamente, pero al principio, de hecho a mí me invitaron a unas 3 reuniones en distintos bancos. En una de ellas había 12 abogados y yo te diría, eso fue bullying. Ya. Eso fue realmente bullying. Pero todas esas cosas que hasta las gritaron, después no las cumplieron, no pasó nada de eso, porque nuestra preparación legal había estado bien hecha y por lo tanto nunca tuvimos un problema legal. Ya. Oye, entonces, nace con este objetivo de esta manera. ¿Mm? Tú mismo lo mencionaste. Partieron de una manera, hoy son otra. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo vino el primer cambio? ¿Cuándo vino el primer pivoteo? ¿Cuándo vino la primera evolución desde la creación? Hubo varias iteraciones fuertes. Yo te diría, la primera fuerte fue cuando implementamos la posibilidad de que el comercio recaude sin que los fondos pasen por Kipu. Y eso fue muy Ya. importante porque antes de salir al mercado, el mercado, hoy día nadie se acuerda del caso Mis Cuentas, cuesta que alguien lo recuerde, pero Mis Cuentas fue una empresa de recaudación que no rindió los fondos a los comercios, fueron demandados por Falabella, no recuerdo el número, pero eran cientos de millones de dólares. Eh, y cuando uno intentaba vender una solución de recaudación, las áreas de control de las grandes empresas decían, oye, después de lo de Mis Cuentas, yo no le puedo Mm. contratar a una empresa que no sea bancaria un servicio de recaudación.
Y eso hacía prácticamente imposible masificar Kipu. Entonces, dándole vuelta a cómo podíamos resolver el problema, inventamos esta solución en que los fondos nunca pasaban por Kipu y Ya. podíamos ofrecer la opción, los fondos van directo a la cuenta del comercio y eso nos destrabó y habíamos tenido algunos clientes chicos, pero el primer cliente grande que se atrevió, y lo agradezco infinitamente, fue Cinemark. Mm, Que es interesante porque Cinemark no es una empresa local y yo creo que eso influyó mucho. El que fuera una empresa de mirada más internacional y no tan influenciada por esta lógica local de que si el banco te mira feo, entonces tú no lo haces, y mm, se atrevieron. Y después de eso se gatilló un efecto dominó. CMR como recaudador fue súper importante, además más ligado a la industria financiera, empresa gigante, y hoy día, de hecho, hay varios bancos que recaudan con Kipu, hay un par de bancos con los que estamos en alianza. Eh, Ha cambiado mucho. Los bancos dejaron de mirar a las fintech como solamente una amenaza. mm. Hoy día las siguen mirando como una amenaza, pero también ven la componente oportunidad. Y en ese sentido, ser hoy día una fintech consolidada es súper agradable y la calidad de la relación con los bancos es completamente. Claro, con la evolución de la tecnología, el avance de los tiempos, entendemos que las fintech, los bancos los ven también como una oportunidad también de repente poder desarrollar y agregar soluciones que a lo mejor les cuesta mucho hacer in-house. Por eso también Sí, esta mayor armonía que se está dando. Ahora, claro, y particularmente en la industria de los medios de pago, porque yo no diría que los bancos no compiten. O sea, a mí me parece que los bancos compiten mucho, mm, pero para, para soluciones de recaudación en que tenían esta sociedad de apoyo al giro, Transbank, estaban muy acostumbrados a que no tenían por qué competir, porque Transbank hacía una comercialización conjunta a nombre de todos los bancos, y la idea de que eso ocurre, la idea ya no existe. Eso ya, todavía ocurre, porque Transbank pero sigue obvio. siendo una empresa de comercialización conjunta, está a la venta, se supone que pronto se va a materializar esa venta, pero independiente de que en los hechos ocurre, en la idea ya no ocurre. Los bancos tienen intelectualmente asumido que deben competir por soluciones de pago, y ahí las alianzas con fintech son valiosísimas para muchos bancos. Ya. Ahora, una pregunta de eso, porque dijiste, tuve un primer cliente grande, Cinemark, y después vinieron otros. Mm. ¿Cuál era lo que tú le ofrecías o cuál era el claim que tú decías para que efectivamente te empezaran a ver como una opción de me voy por el lado alternativo en vez de la banca? ¿Qué se ofrecía? ¿Más rapidez? ¿Menor cobro de Mm. porcentaje? ¿Cuál era el pitch ahí? Mm. Bueno, el pitch tenía mucho que ver con ser más baratos, pero en el caso de Cinemark también fue muy importante el funcionar bien en celulares. En aquella época WebPay no funcionaba bien en celulares, nosotros funcionábamos muy bien y ellos estaban apostando fuerte por una solución tanto web como app que requería Mm, funcionar en celulares, y eso significó que pusieran muchas fichas en ya. Entonces, esa fue la primera iteración, el primer gran cambio. ¿Eso mm, en qué año más o menos? 2015, yo creo. Ya. 2015, 2016, por ahí. Redondeémoslo a 2 años después de la fundación, ¿no? La fundamos en 2012, salimos al mercado en 2013. Ah, 2013 perfecto. 2014 prácticamente no existieron. En términos Ya. de ingreso y actividad fue predicar en el desierto. Y yo creo que el 2015 más o menos se incorporó Cinemark y ahí empezó a crecer la cosa. Ya. ¿Cuál fue el siguiente gran cambio después del 2015? La versión web, la versión de equipo que no requería app, Ya. que es algo que el mercado había pedido mucho. Nosotros, yo creo que nos equivocamos, ¿ah? Si tú me preguntas mirando para atrás qué errores cometieron. Cuando nosotros diseñamos Kipu, lo hicimos con exceso en el cuidado del manejo de las credenciales de los usuarios. Digo exceso Ya. porque eh, llegamos al límite en que las credenciales ni siquiera pasaban por Kipu, no es que pasen por un canal cifrado, no se guarden, ni siquiera pasaban.
Y para eso era indispensable que Kipu fuera una aplicación que se ejecutaba en el celular o en el PC del usuario. Y no podíamos tener una solución web, que es lo que realmente pedía el mercado, lo pedían insistentemente. Eh, hubo, fue divertido porque en su momento no lo supimos, pero ocurrió una historia paralela en Europa, una empresa que se llama Softfort, que partió más o menos en la misma época, pero ellos sí recibiendo las credenciales en el lado servidor para poder implementar una solución web y crecieron muchísimo más rápido que nosotros. Tuvieron un enfrentamiento legal, pero lo ganaron. Y después de eso se dispararon en su valor. Eh, claro, fueron adquiridos finalmente, pero esa idea visionaria que ellos la ejecutaron con una decisión estratégica mejor que la nuestra les resultó muy bien. Ya. Entonces, nosotros tardíamente reaccionamos y dijimos, ya ahora vamos a hacer una versión web para que no sea necesario instalar ninguna aplicación para poder pagar con Kipu. O sea, Eso a fue ver, más o tú lo menos el mencionas como un 2000. error por el hecho de que a lo mejor al tener la parte web era más abierta a más personas. Pero yo creo que el trabajar con el cuidado de los datos no está mal. Lo que pasa es que uno igual puede cuidar los datos en una solución web, no es que hayamos decidido descuidar los datos. Mm, Eh, uno cuida los datos en la solución web, aceptando que los datos pueden pasar por un servidor de Kipu en un canal ok. cifrado, con doble cifrado, tratados en un área separada en la memoria en el servidor, destruyendo esa área después de cada transacción. O sea, hay una serie de medidas de seguridad que se pueden tomar para permitir ese modelo. En seguridad siempre hay un trade-off entre hacer versus asegurar. Normalmente asegurar implica incomodar un poco. Entonces, si uno piensa a nivel humano, una reja o una doble chapa en la puerta, te da más seguridad, pero te incomoda también. Eh, ¿Cuál es el punto correcto de la seguridad que implica el poder prender el computador? Porque un computador apagado está mucho más seguro que uno encendido. ¿En qué punto te atreves a prender el computador y poder usar las capacidades de la tecnología para resolver problemas de las personas? Mm. Ya, está bien. Sí, puede ser. Pero el otro camino se tomó que le diste la prioridad a la aplicación por sobre la parte web, porque en esa época el hacer una aplicación era mucho más cool que tener una página web o un... No, no, no. No fue por eso. Fue para poder argumentar que en nuestro modelo operacional las claves ni siquiera pasaban por Kipu. Ah, Fue ok, por ya. seguridad. Ok, ok. Viene la evolución web. Seguimos avanzando en los años. Estamos hablando del 2016, 17. Esto estoy diciendo al ojo porque no es que haya, Sí, no, claro. como Estamos yo, tratando como de yo hacer no una línea de sabía tus tiempo, preguntas, pero... tampoco estudié la respuesta, pero al ojo te diría 2018 Ya, aproximadamente. ok. Y ahí, ¿ya habían sumado más herramientas, utilidades? ¿O básicamente seguía evolucionando en la forma que la estamos conversando? De hecho, ahí hicimos un pivote que no fue exitoso, después lo retrocedimos, pero intentamos transformarnos en una pasarela de pago. Entonces, incorporamos WebPay y el plan era incorporar otros medios de pago, de modo que cuando alguien elige pagar con Kipu, después se pudiera pagar ya sea con WebPay, con transferencia o con otros medios de pago que planeábamos en ese momento agregar. Ya. Fue interesante porque eso lo decidimos después de un análisis estratégico, bien concienzudamente. Teníamos la visión de que el comercio necesitaba una solución de pagos completa y que al resolver solo la parte de transferencia estábamos ofreciendo una solución incompleta. Ya. Entonces, buscando completar la propuesta de valor, agregamos WebPay y nos transformamos temporalmente en una pasarela. Eh, lo que no estuvo del todo mal, pero corriendo los años nos dimos cuenta de que nuestras diferencias competitivas no estaban ahí y había otras empresas en el mercado que también estaban armando pasarelas. Entonces, ser una pasarela más no se veía tan atractivo como invertir con más decisión en nuestra capacidad en ese momento de usar web scraping para eh, permitir pagos con lo que sea y Mm, también descargar datos
y hacer otras cosas que se pueden hacer con web scraping, como subir automáticamente una nómina, soluciones que requieren descargar la cartola del banco, automatizar la conciliación de la cuenta banco de las empresas. Hay muchos otros casos de uso. Eh, Hay uno que todavía no está, o sea, que hoy día no está funcionando en Chile. Funcionó un tiempo cuando operaba Fintonic en Chile, no sé si te acuerdas. Oh, sí, Fintonic. Fintonic brindó un servicio que se llama agregación de cuentas. En el fondo tú te inscribes en una aplicación o servicio, inscribes ahí tus distintas credenciales de los bancos en los que eres cliente. El sistema descarga tu cartola en forma diaria y consolida, prepara reportes, levanta alarma. A ese servicio entero se le llama agregación de cuentas. En Europa está súper de moda. Mm, Y de hecho yo vivo en España. Acá hay muchísimos, incluso bancos que lo ofrecen y también en otros casos son fintech. Para Chile en este momento estamos sin ningún proveedor que esté llenando esa necesidad, pero Kipu ofrece los servicios de API para hacer las descargas de datos que se requieren para poder brindar ese servicio. Estamos a la espera. No es nuestro servicio ofrecer la solución final. O sea, nosotros necesitaríamos vendérselo a alguien que quiera dar esta solución final. Quiere ya, ser como el nuevo Fintonic que opere en Chile. Eh, y yo creo que va a existir. ya. Ok. En esta línea de tiempo que estamos reconstruyendo, Ajá. o sea, armaste la pasarela de pago, independiente que después, como mencionaste, decidieron dejarla a un lado. ¿Qué pasó ahí? Eh, Me imagino hasta ese punto que venías incrementando la cantidad de usuarios, que empezaban a ver las posibilidades que entregaba Kipu. Se abre la pasarela de pago, un poco como que se amplía el portafolio o los servicios. ¿Qué pasó ahí? Ahí tuviste, me imagino que tuviste que empezar, junto con tu socio, tuvieron que empezar a ver efectivamente cuál era el diferencial de ustedes versus el resto del mercado que estaba comenzando a poblarse con más fintech. Entonces, ¿qué Exacto. vino ahí? Exacto. Y en ambos casos es el resultado de unas jornadas de análisis estratégico bien profundas, en donde trabajábamos harto. Entonces, la primera vez cuando decidimos ser pasarela de pago, usamos una cierta metodología y llegamos a esa conclusión. Y luego, bueno, y en ese análisis pusimos mucho énfasis en lo que el comercio necesita. Eh, y luego agregamos para qué somos buenos, en qué nos diferenciamos, es decir, una mezcla entre lo Mm, que el comercio necesita y lo que nosotros podemos entregar mejor. Y al combinar esas dos cosas, llegamos a la conclusión de que Open Finance y en general Open Data, también tenemos servicios para descargar datos del Servicio de Impuestos Internos, de la AFC, del Poder Judicial, incluso en distintos países. En eso es muy difícil empatar el motor de web scraping que tiene Kipu, que es capaz de administrar muchísimas fuentes para descargar datos y mantenerlas. Tenemos algo que realmente es de clase mundial y entonces estamos proyectándonos para venderlo a nivel internacional. El año pasado abrimos operaciones en Argentina y en Perú. Para este año vamos a abrir al menos en México. Vamos a ver lo que pasa a lo largo del año, a ver si abrimos en algún otro país. mm. Se nos está haciendo cada vez más liviano abrir operaciones en un país nuevo. Y también estamos aprendiendo a vender servicios que funcionan en un país sin necesariamente constituir una sociedad en ese país. De modo que la proyección hacia adelante es ir operando cada vez en más países e incluso en más idiomas. Los países de los cuales estamos hablando son latinoamericanos, de América, América del Sur, América del Norte. Esa evolución, ese escalamiento en estos países es porque hay un escenario similar respecto a la situación banca y utilización de herramientas por parte de los usuarios, o tiene que ver con la cercanía geográfica. Sí. Es buena la pregunta. De hecho, al partir, cuando fundamos Kipu, nosotros pensábamos, estamos hablando del 2012, pensamos que lo normal era que en la mayoría de los países del mundo las transferencias fueran en línea y gratuitas. Mm. Al salir y descubrir cómo era el mundo verdadero, empezamos a valorar más nuestro chilito original, digamos. Uno dice, wow, esto que tenemos en Chile no es tan común. Eh,
Sí, es verdad que otros países han ido agregando eso, pero ha ocurrido a lo largo de los años. Mm, Argentina está hoy día en pleno proceso de masificación de su plataforma de transferencia, que partió muchísimo después. Perú y Colombia, bueno, Perú todavía no tiene una ley que obliga a que sean en línea y gratuita. Normalmente son en línea, interbancarias no son gratuitas. En Colombia recién tienen una ley que obliga a que sean en línea y gratuitas. Entonces, eh, el mundo no era como lo creíamos. Es cómodo irse a un país que está más cerca. Yo creo que es un error muy común de los emprendedores que nosotros también cometimos, el irse por lo cómodo, porque en el fondo para un chileno Argentina no es algo tan raro ni desconocido. Uno entra y entiende los códigos, aun cuando el castellano en Argentina suene tan distinto. Y uno entiende los códigos culturales y uno sabe por dónde ir y meter la solución. En cambio, pensar en un país de África que se habla en un idioma al que no estamos acostumbrados, y no sabemos ni siquiera cuál es el grado de bancarización. Yo me reconozco una persona internacionalmente ignorante. mm. He ido valorando el poder entender más de cómo es el mundo, pero al partir el emprendimiento en Kipu yo era muy ignorante respecto del funcionamiento general del mundo. Entonces, esas decisiones no fueron en base a en qué país tenemos la mejor oportunidad, pero hoy día tampoco es así. Hoy día es más bien en términos de los socios de negocios con los que hoy día nos llevamos bien, en qué otros países también operan y también les podría servir nuestro servicio. Eso es lo que hoy día determina nuestra estrategia de internacionalización. O sea, Porque, hacer más eficiente la llegada. Porque si se claro, da con los partners es exacto, distinto. exacto. Yo puedo inventar un servicio que hace mucha falta en algún país, pero no conozco a nadie, no sé cómo comercializar, no me conocen a mí, no. Una cosa es tener una solución y otra es poder venderla. Ya. Y para poder venderla, el tener partners que ya estén operando en otros países resulta estratégico y estamos yendo por ese camino. Precisamente el estar en diferentes países, al me- aparte de lo que tú nos cuentas, en la página dice claramente de que Equipo está en Chile, Argentina y en Perú. ¿Cuál de esos países fue el primero que se abrió después de Chile? Argentina. Y Ya, y la tampoco fue porque nosotros hayamos hecho, de hecho mucha gente me pregunta, ¿pero por qué Argentina? En plena eso Cristina te iba a Kirchner. preguntar, porque hemos visto dos o tres quiebras en 15 años. Entonces, No, no, quiebra del país, dices tú. sí, claro. Ok, pero eso no necesariamente implica que no sea un país que requiere de tu servicio. No, Lo, no, lo o que sea, más probablemente lo requiera. Lo que voy es que es riesgoso. Claro, pero el riesgo de Argentina tiene que ver con que se tiende a cerrar. Y al cerrarse no hay cómo repatriar los fondos y entonces una empresa internacional que invierte en un país que eventualmente te va a impedir repatriar los fondos, eh, tiene que responder una pregunta difícil. Mm, Y para decírtelo con una mano en el corazón, nosotros no elegimos a Argentina, Argentina nos eligió a nosotros. O sea, nos pasó que llegaron un par de emprendedores de Argentina súper motivados con la idea de comercializar Kipu en Argentina y terminaron por decir, ya, y uno se entusiasma. Y yo le tengo buena Argentina, yo voy a Argentina desde chico. Mi tío ya, vivía ahí, entonces tuve oportunidad de ir muchas veces. No es una decisión de negocio tan racional como uno ve en los cursos en la universidad. ya, ok. Y Argentina, Perú, el mercado, la consolidación, más o menos, ¿en qué año vino para Kipu? Entendiendo que estamos hablando de esto porque se está cumpliendo 10 años. Entonces, ¿dónde vino la consolidación? Pero la consolidación en Chile, porque en Argentina y Perú estamos perdiendo plata. Ah, ok. Eh, claro. En Argentina y Perú Importante decirlo. estamos partiendo, tenemos pocas transacciones, pocos comercios, mucho camino por recorrer. En Chile, nuestra última ampliación de capital, porque esa es una medida muy objetiva, fue el 2016. Desde entonces hemos estado en Ya, un equilibrio de caja, al menos. No hemos necesitado más inyecciones de capital. Y,
Tampoco es que hayamos crecido duplicando la empresa todos los años, pero incluso en tiempos de crisis hemos crecido al menos un 40% al año y mientras uno más está vendiendo, más difícil se hace duplicar. Por ejemplo, terminando febrero, el 29 de febrero fue un día súper importante para nosotros ahora, Ya, porque volvimos a batir nuestro récord en operaciones y en montos recaudados para los comercios. En operaciones fueron 117.000 pagos en un día y en wow. monto fueron 20 millones de dólares Una cifra interesante, po. Más que interesante. en un día. O sea, Claro. es realmente, si tú me hubieses dicho al partir Kipu, que de hecho recuerdo lo que hablábamos al partir Kipu, nosotros sacábamos las cuentas de que con 400.000 operaciones al mes íbamos a estar en equilibrio. Y estamos en prácticamente 1,5 millones de pagos al mes. Y claro, estamos en equilibrio, barely, como decía un profesor en Colombia, como le decía, el barely even. Eh, pero equilibrio al fin, porque uno toda la plata que recauda la reinvierte, contrata más gente y aumentan los gastos para poder crecer. Nosotros no tenemos accionistas que nos estén presionando por repartir dividendos, sino que el Ya, foco está por mejorar la empresa, mejorar el servicio y acelerar la venta. ok. Y ahí eh, el desafío de los otros países. Mm. ¿Cómo es que viene ese desafío? Y aquí me estoy apalancando en lo último que comentaste, siendo de que Perú y Argentina no están tan consolidados como Chile. ¿Cómo se da eso? Pero tu forma de decirlo, quiero enfatizar, Kipu en Perú y Argentina no está Sí, tan sí, sí, perdón. consolidado como Tienes Kipu está razón. consolidado en Chile, porque Claro, si no puede ser un comparando la operación de poco, equipo en Chile, efectivamente, claro, no quiero se ser vienen estas... despectivo con un par de países hermanos en No, los que no, además perdón, estamos entrando en nuestra operación. Eh, Creyendo en que vamos a llegar y perdiendo plata al principio, es una inversión. ya, En realidad es bastante simple, uno dice, este país requiere de este servicio y nosotros creemos que sí, hay un espacio para nosotros, no es que creamos que vamos a ser como el nuevo monopolio en ese país, hay distintas combinaciones de precio-calidad y nosotros ofrecemos una y a cierto tipo de comercios le resultamos muy convenientes, tanto para recaudar como para usar nuestros servicios en la descarga de datos que tiene muchos casos de uso, la agregación de cuentas, la evaluación de riesgo, la consolidación de la cuenta banco, el poder hacer tracking de operaciones, de movimientos de barcos y otras cosas. Es decir, eh, por el lado del Open Data hay mm, valor en todas partes. Son demasiados más los portales web que existen que la capacidad de desarrollar una API. Una API es un servicio en el servidor de una empresa que permite que uno integre su sistema con esa empresa. mm. No todas las empresas disponen de APIs y lo que nosotros hacemos es construir una API donde no la hay y sin necesidad de que esa empresa colabore en la construcción. ¿Y en qué momento pasaron a hacer esto última descripción que dijiste de Open Banking? Open Banking lo venimos acuñando hace unos 2 años, 2021, tal vez 3 años en realidad, porque el 2021 entero. Pero nuestra descripción de Open Banking en el 2021 era un Open Banking muy basado en web scraping, es decir, en conectarse automatizando comportamientos al estilo de un humano. Ahora en Chile, con la implementación de la ley FinTech, que nos ha tocado participar muy activamente, promoviéndola muy activamente, se Mm, va a obligar a muchos actores de la industria financiera a proveer APIs. Y entonces nuestra solución de Open Banking va a utilizar APIs en donde haya APIs disponibles y va a resolver con web scraping lo que no se puede resolver con APIs dentro del sistema de finanzas abiertas de Chile. Este mismo concepto se puede aplicar en múltiples países, especialmente en los que están en un proceso de transición, porque, por ejemplo, Brasil ya está muy avanzado en el Open Banking. No tengo claro que haya una oportunidad de negocio para Kipu en Brasil, pero en prácticamente todos los otros países uno puede hacer esta combinación de Open Banking que funciona con web scraping donde no hay APIs y con APIs donde sí,
y así dar una solución completa al mercado, que hace mucha falta, y Mm. nosotros quedamos en una posición muy ventajosa para ofrecer eso. Idealmente ofrecérselo a empresas fintech que quieran dar servicios con mucho valor agregado y que por debajo requieran APIs. Ese es uno de los grandes cambios de haber partido B2C y ahora estar en los dos mundos, B2B, B2C también. Sí, pero ese cambio ocurrió hace mucho. Cuando Ya, lanzamos Kipu al mercado, era una propuesta de valor orientada mucho al pago de persona a persona, personas que recaudan, inspirado en lo que yo te decía, recaudar la cuota claro. de curso. En la prensa salíamos mucho para recaudar la cuota del asado, que es algo que por razones ideológicas descontinuamos, a pesar de que nos daba mucha prensa, pero cuando tomamos conciencia del calentamiento global y todo eso, decidimos no promover los asados y aunque nos costara aparecer menos en la prensa, se terminó, digamos. Y, y en esa época de persona a persona o pequeños negocios recaudando con Kipu, eso no funcionó. Comercialmente no anduvo, porque cuando un pequeño comercio implementaba Kipu, más temprano que tarde tenía que darle explicaciones a sus clientes de, oye, pero ¿por qué no cobras con WebPay? Que yo estoy acostumbrado a pagar con WebPay. ¿Qué es esto de equipo que lo conozco, que no lo conozco y tengo que escribir las credenciales ahí? En cambio, cuando un comercio como Cinemark cobra con Kipu, nadie hace esas preguntas porque el comercio ya cuenta con la confianza del consumidor. Entonces, como el consumidor confía en el comercio, traspasa esa confianza al medio de pago elegido por el comercio y eso nos permitió masificar. No, jamás se nos ocurrió eso antes de partir esta historia. Si lo hubiésemos sabido, habríamos crecido sin duda mucho más rápido, porque los primeros 2 años nos desgastamos mucho intentando que comercios chicos fueran exitosos recaudando con Kipu y no les iba bien. Hoy día sí. Hoy día que la marca ya está posicionada, un comercio chico puede cobrar con Kipu en Chile y le va a ir bien. Pero sabemos que en Argentina y en Perú no. Sabemos que en Mm. Argentina y en Perú tenemos que ir a comercios grandes que ya cuenten con la confianza del consumidor. Ese es el principal desafío internacional. Después voy a preguntar por Chile, pero ese es el principal desafío internacional, que efectivamente la confianza se termine traspasando al consumidor a través de las marcas. Claro, nosotros tenemos tecnología muy madura, por lo tanto técnicamente somos capaces de operar en cualquier país y en casi cualquier nicho de negocio. Entonces, tecnológicamente estamos tranquilos. Mm. El desafío tiene que ver con lograr que confíen en nosotros. Primero el comercio, que tiene que contratar nuestro servicio. Y muchas veces, no siempre, porque depende del caso de uso, muchas veces después del comercio también es necesario que el usuario o el cliente del comercio confíe ya sea en el comercio para esta solución o en Kipu cuando aparece la marca de Kipu. No, no siempre aparece la marca de Kipu. Ok. Ahora, misma pregunta para Chile. ¿Cuál es el desafío ahora en Chile, sobre todo en este escenario que tú mencionabas, que Ujú. efectivamente tenemos la ley FinTech? Exacto, y yo creo que tenemos que implementar muy rápido y muy bien todos los servicios disponibles de finanzas abiertas, de modo de mantenernos liderando los servicios de Open Banking por la vía de combinar APIs cuando hay API y web scraping cuando no. Ya. Eh, 10 años, yo dije en un principio no se cumplen todos los días. Ahora, imagino que la compañía, de hecho, después algún día les contaremos en bambalinas, pero la vida no termina a los 10 años. Entonces, ¿qué se viene ahora para Equipo? ¿Cuál es el desafío compañía? Pero no te lo pregunto de mercados, te lo pregunto como la visión, la estrategia, el macro. Es que se vienen tantas cosas que tengo que elegir alguna o algunas para responder. No quiero olvidar en mi respuesta lo interno, el equipo, porque no es lo mismo cuando yo llego a una oficina en donde solo está Emilio y le doy una idea para que los dos inventemos un nuevo servicio. Hoy día en equipo no somos tantos, somos 30, todavía es una empresa de una escala muy humana, pero hemos crecido y hacia adelante vamos a seguir creciendo. Además, se ha instalado el teletrabajo como forma de trabajo, lo que
deshumaniza un poco las relaciones laborales. Entonces, mantener un núcleo muy humano, que es parte de nuestra motivación y de nuestros objetivos, independiente de si Kipu brinda el servicio A, B o C, a Mm, Emilio y a mí desde un origen nos ha importado construir una empresa con una cultura organizacional que sea sumamente humana. De hecho, en nuestra declaración, la cultura organizacional, hay cosas como que pasaron de moda con la pandemia, pero siguen estando en el corazón de lo que nos inspiraba. Los niños son bienvenidos en la oficina. ya. Entonces, el que la gente pueda invitar a sus hijos y que los hijos tengan un lugar para esperar en la oficina y eventualmente uno los vea correr por los pasillos y haciendo un poquito de desorden, pero al mismo tiempo transmitiendo esa alegría y la vitalidad de los niños, el sentido del por qué trabajamos, independiente de cuál es el trabajo en particular. El por qué trabajamos en general y los niños forman parte de esa. Y luego está el por qué trabajamos en particular. O sea, en equipo queremos más inclusión financiera, queremos que las personas puedan desarrollarse con mayor igualdad, porque, ojo que la falta de inclusión financiera aumenta las brechas de desigualdad, tanto para los Mm. emprendedores como para los consumidores. Entonces, una industria financiera más competitiva y más abierta significa menos desigualdad. Y eso nos importa muchísimo. Eh, en este proceso que se viene, y aquí te invito a la respuesta un poco de futurología. Se cumplieron 10, ¿se llega a los 20? Sin duda, Kipu sí, pero liderada por mí o por Emilio y por mí, yo creo que no. Yo creo que en algún punto dentro de los próximos 5 años, Kipu debería pasar a una nueva etapa en su ciclo de vida y en esa nueva etapa aspirar a ser una empresa mucho más grande sin sus socios fundadores, sino adquiriendo un grado de madurez que la haga permanente en el tiempo. eh, y como bien digo, madurez es lo central ahí. En el fondo, cuando una empresa depende de sus socios fundadores, está al debe en cuanto Mm. a su madurez. Y ahí estás pensando en una venta, estás pensando en un levantamiento de capital. Es que ¿Cómo te lo imaginas eso? el momento en que Emilio y yo salimos probablemente va a estar asociado a una venta. Si antes de eso hay o no levantamiento de capital, es algo en donde los ejecutivos de las grandes empresas dicen yo en este momento no puedo firmar ni negar nada. Claro. No, está bien. Lo que pasa es que te lo pregunto ¿por qué? Porque es muy distinto decir, sí, que ojalá que la empresa dure forever, pero yo me salgo en 2 años porque, no sé, a lo Jürgen Klopp. Estoy cansado, estoy aburrido, estoy en uno de los mejores clubes del mundo, pero me voy igual. Claro. No, yo no estoy ni cansado ni aburrido, Emilio tampoco. El equipo tampoco depende tanto de nosotros. O sea, hoy día Emilio y yo nos podemos tomar vacaciones un mes. Y la empresa sigue funcionando bastante bien. Y de hecho es muy bueno cuando uno toma vacaciones un mes, porque en ese mes de vacaciones también se detectan las cosas en que la organización depende mucho de una persona, no solo de los fundadores, en todos los cargos de la empresa aplica lo mismo. Cuando la persona se va por un mes de vacaciones, queda claro el proceso que no está suficientemente maduro para que esa persona tome un mes de vacaciones. Esa es la siguiente meta en Entrepreneur, tomarnos un mes de vacaciones. Está muy bueno. Pero como sí, de hecho Emilio acaba de volver de su mes de vacaciones y es el CTO. Yo creo que eso Eh, refleja un grado de madurez importante en equipo. Claro que sí. Oye, palabra al cierre. Em, Más allá de todo lo que hemos conversado, más allá de estas macros que tiramos, em, la palabra no es una editorial, pero 30 segundos para algún mensaje que considere importante. Es que el trabajo es importante y tenemos que encontrar formas de trabajar que nos realicen y el mundo financiero es importante y lo tenemos que abrir para que también las finanzas nos puedan ayudar a realizarnos. El ser humano se desarrolló aceleradamente a partir de que se desarrolló el capitalismo asociado al mundo financiero. Pero un capitalismo no es sano si no está suficientemente abierto y al alcance de todo el mundo. Para eso tenemos que abrir finanzas
Y para eso necesitamos empresas como Kipu, que son de Open Banking, Open Finance, Open Data. Roberto Paso, cofundador de Equipu. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur, por haber conversado de esta historia que tratamos de resumir de alguna manera, de 10 años de esta fintech. Que vengan esos otros 10 años más y esperamos conversar contigo cuando efectivamente la empresa pase a otro proceso, otra etapa. Muchas gracias, Rob. Lo mismo para ti con este emprendimiento maravilloso en el que estás aportando tanto al mundo. Que estés muy bien. Y a ustedes, chiquillos, recuerden todas las semanas una nueva entrevista, un nuevo actor del mundo de los negocios de Chile, de Latinoamérica y de Europa.